Bien, regresamos a la revista de Costa Rica Noticias. Ya está con nosotros el diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, para hablar de uno de los temas que mencionábamos antes de ir a la pausa. Así es, don Pedro, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Ayer, usted en el plenario, en la Asamblea Legislativa, hacía una propuesta que levantó roncha, digámoslo así, en redes sociales, que empezó a hacer bastante ruido, como llamamos acá los periodistas, y es esa posibilidad de empezar a sancionar económicamente a las personas que participen de algún tipo de movimiento social. Don Pedro, cuéntenos un poco cuál es o por dónde va dirigida esta propuesta para que podamos empezar a tener un hilo donde la gente pues también entienda y haga sus consultas, a donde los invitamos también a través de redes sociales para que ustedes consulten al diputado Pedro Muñoz. Buenos días. Muy buenos días, Julieta, Roberto, buenos días. Yo oí su introducción, en realidad no estamos hablando de sanciones, se ha mencionado la palabra sanciones 2 veces. Las sanciones se mantendrían de la misma manera, a partir del momento de ilegalidad de la huelga. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de suspender el contrato laboral a partir del momento que inicia la huelga. Se suspende el contrato laboral y si se suspende el contrato laboral no hay salario. La otra cosa que quiero aclararle a los costarricenses es que esta es una práctica que se sigue en muchos países de América Latina y de Europa y que es una práctica consistente con los principios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Los países han optado por distintas maneras para regular este tema. Pero yo creo que debemos poner las cosas en perspectiva. Debemos recordar que no hace mucho tiempo se aprobó una ley procesal laboral. Esa ley procesal laboral venía a dar derechos más amplios, a ampliar el derecho de huelga. Pero también hay que decirlo con todas las palabras. Ese derecho de huelga se ha abusado aquí en Costa Rica. Esa amplitud que se dio a través de la ley procesal laboral se ha prestado para muchos abusos, en detrimento de las poblaciones más vulnerables, los adultos mayores, los niños, los educandos, los enfermos. Vemos, por ejemplo, cómo en esta última huelga de la Caja Costarricense del Seguro Social, el presidente de la Caja dice claramente que los especialistas lo tenían en jaque. Ante esa circunstancia, debemos hacer un ajuste a la ley procesal laboral. También debemos recordar que en ese intento de ser más amplios, el propio presidente de la República era el ministro de Trabajo cuando se hizo esta ley procesal laboral que ha sido abusada. En pocas palabras y de una manera a la costarricense de decir esto, dimos la mano y nos cogieron hasta el codo. Y por eso es que hoy tenemos que hacer este ajuste, o propongo yo que se haga este ajuste, que de nuevo es un ajuste que que no es nada extraño en otras legislaciones y que está respaldado por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo procedería, don Pedro, esa reforma? Es decir, no sé, ¿se establecería un contrato donde se incluya o existe una cláusula de que se suspendería el contrato si se va a huelga el personal en servicios esenciales? ¿Cómo funcionaría esa parte? No, aplicaría... Porque podría estar, no sé, pasándose por encima de legislaciones, no sé, laborales. Sí, y yo le adhiero, no sé si hay alguna protección por parte del servicio civil, digámoslo así, en cuanto a los contratos. Más en el sector público, por supuesto. Exacto. Estaríamos cambiando la ley hacia adelante. No hay ningún problema en cambiar la ley hacia adelante. Y además se está cambiando la ley hacia adelante con base en principios de la OIT que lo permiten. Es decir, yo no estoy inventando el agua tibia acá. Así se hace en muchísimos países de América Latina, así se hace en muchos países de Europa. Y la OIT específicamente se ha referido a que esta es una posibilidad que tienen los legisladores de los distintos países para aplicarla.
no es necesario cambiar los contratos laborales para contestar concretamente su pregunta, sino que había un cambio legislativo para que aplique hacia futuro. Don Pedro, cuando hablamos de la suspensión del contrato laboral, lo estamos hablando en un tema de servicios esenciales solamente, o va más allá de cualquier participación de la huelga. No, yo no he dicho eso. No, No, estamos hablando... vamos a ver, yo tengo una serie de propuestas para buscar un consenso. Ustedes saben que en la Asamblea Legislativa hay distintas posiciones. Entonces, digamos que yo presenté desde propuestas más sencillas, como es suspender el contrato laboral y que no se pague salario durante la huelga, en todo tipo de huelgas, Todo tipo de huelgas. hasta otra moción donde se limita el no pago del salario a los servicios esenciales. Entonces, yo presenté una serie de mociones. La moción que yo estoy defendiendo principalmente es la moción donde simplemente no haya salario para todo tipo de servicios. Y les quiero además explicar una cosa. La educación en el proyecto actual no es un servicio esencial. Voy a repetir esto. En la OIT tampoco, ¿verdad? En la OIT no lo recuerdo, pero en el proyecto de ley, la educación no es un servicio esencial. Entonces, la propuesta de que el no pago del salario solo se aplique a servicios esenciales no tendría mucha lógica, porque educación no es un servicio esencial. Si educación fuera un servicio esencial en el proyecto de ley, sería mucho más lógico para mí acotar esta propuesta mía de no pago de salario durante la huelga solo servicios esenciales. Al haber salido de educación de servicios esenciales, me veo yo a insistir en la imperiosa necesidad de que el no pago del salario durante la huelga arranque desde el primer día de la huelga y aplique a todo tipo de huelgas. Empleados de cualquier entidad pública, Y privada, médicos, privados. Exactamente, así es. En la unidad también, y no recuerdo si también es proyecto propiamente suyo o de alguno de sus otros compañeros de bancada, se ha buscado el tema de que los servicios esenciales, ahora que hablamos de esto, sean más allá, abarquen un poco más, por ejemplo, el tema de educación, que abarquen el tema que se vivió con el tema de la gasolina, este tipo de situaciones. Por ahí también busca perfilarse este tipo de propuestas, Bueno, Pedro. les cuento, porque ando aquí un poco desvelado. Anoche trabajamos hasta las 10 de la noche en comisión, entonces más bien les puedo contar qué pasó anoche, noticias frescas, porque anoche discutimos estas mociones que tenían que ver con ampliar servicios esenciales. Entonces, ¿se hicieron ajustes? No, la educación no se incluyó. Si me ven las ojeras es eso, que estábamos trabajando esta tarde. No, la educación no se incluyó. Se incluyó por unanimidad, es decir, además, una aclaración de cuáles servicios judiciales son servicios esenciales. Hay una ampliación del concepto que estaba. Esa fue una moción que se votó anoche por unanimidad, incluso con el voto del diputado José María Villalta Flores Estrada. Me complació mucho que esa moción hubiera sido votada. Recuerdo también que se votó otra moción para el tema de combustibles, incluso De incluirlo como servicio. como servicio esencial, pero se amplió la definición, ya estaba, se amplió la definición, incluso se habla ahí de que es un servicio esencial independientemente si el servicio está dado por un monopolio público o un monopolio privado. Perdón, monopolio público o no está en monopolio. Es decir, se quitó la restricción a monopolio público. Recuerdo, estoy recordando lo que hicimos anoche. Correcto. Se presentaron 222 mociones. Anoche conocimos 81 mociones. Entonces fue un trabajo arduo. Comenzamos a las 6 y pasaditas, terminamos a las 10 de la noche. Esa propuesta suya sobre los contratos laborales, don Pedro, está incluida como moción en ese proyecto. Está dentro de las 222 que Está tenemos. para estudio. Está todavía. más bien para votación. Para ser Es decir, es votada, una de ¿no? las 222 mociones. Ahí vamos. Como les digo, anoche avanzamos 81 mociones. Quedan
160. Don Pedro, ¿cuál es el ambiente que tiene la propuesta esta de suspensión de contrato dentro del panorama legislativo? Y además le adhiero también, ¿cómo explicarle a los costarricenses que también yo empezaba a ver ayer en redes sociales por lo menos, a muchas personas y en diferentes grupos, decir que es una propuesta populista que busca además buscar una posición de la Unidad Social Cristiana en un tema donde el país se ha dividido bastante? O sea, lo que usted me está diciendo es que no, usted no le ve futuro. No, yo les pregunto a Eso es usted. lo que está implícito en lo que usted me está diciendo. Pero vamos a ver. Primero hay que explicarle a los costarricenses que esta moción fue presentada dentro del procedimiento apenas el jueves en la noche. Es decir, por eso no sale a la luz pública sino hasta ayer, porque, como les estaba diciendo, se presentaron 222 mociones de distintas fracciones y, bueno, los medios han ido a través de un proceso de ir revisando qué es lo que contienen esas 222 mociones. Bien. Ahora, vamos al fondo. Vamos al fondo. Vamos los costarricenses a querer que siga reinando el caos en este país, que prevalezca la ley del más fuerte, que prevalezca la democracia de las calles, o queremos fortalecer la institucionalidad. En otros países, y es importante explicarle esto a los costarricenses, en otros países existe el derecho a huelga, pero ese derecho a huelga se ejerce, por ejemplo, los fines de semana. En otros países existe el derecho a huelga para manifestarse en relación con un punto, pero se va a huelga 1 o 2 días. A los costarricenses hay que decirles que es insólito en el mundo, y esto es una realidad, que una huelga dure 3 meses, como duró la última huelga. Que es insólito, y esto es muy importante que los costarricenses lo sepan, que es insólito que en estrados judiciales pasen 2 o 3 años para que se resuelva la legalidad o la ilegalidad de una huelga. Eso es insólito. Y ese es el contexto con base en el cual estamos trabajando. Es insólito que el propio Poder Judicial, en temas que no tienen directamente que ver con la huelga, se vaya a huelga. Entonces, lo cierto es que el propio Poder Judicial se ha vuelto juez y parte. Entonces, por eso también es muy importante que el Poder Judicial tenga servicios esenciales muy claramente establecidos en la ley. Eso es algo que se logró anoche. A los costarricenses hay que decirles que la manera como se ha ejercido el derecho a huelga es insólito en el siglo XXI. Y a los sindicatos yo les traigo un mensaje también. Los sindicatos deben procurar cómo empoderar a los empleados para que puedan ser fuertes y competitivos en el siglo XXI. Y los sindicatos deben entender que la estabilidad laboral de los empleados depende de la fortaleza de la empresa. Mientras los sindicatos no entiendan, no interioricen y no actúen en consecuencia de esto que yo acabo de decir, los sindicatos van a ser simplemente agitadores sociales. Sí, Julieta. Don Pedro, Dígamelo. el texto propuesto por Francia Nicolás no avanza, hasta donde tengo entendido, anoche en la comisión, que entre otras cosas hablaba sobre los servicios esenciales, pero bueno, tengo entendido que no avanzó. ¿Es así? Se rechazó. Correcto, es así. Y los sindicatos han señalado acá en reiteradas ocasiones en la revista que en parte, bueno, una de las intenciones es coartar la protesta social, que es a final de cuentas una manifestación de insatisfacción hacia las políticas públicas, etcétera. ¿Qué consideran sobre esa argumentación? La huelga es permitida, la manifestación es permitida. Lo que no es permitido ni en
en ningún lugar del mundo, ni puede ser permitido en Costa Rica, y eso es lo que ha pasado en Costa Rica, es que la huelga sea una extorsión, Julieta. Esa es la diferencia. Usted puede tener el derecho a expresarse, usted puede tener el derecho a manifestarse. Lo que no existe es que usted utilice el derecho a huelga para extorsionar a su patrón, o lo que es peor, extorsionar al Poder Legislativo para que actúe de una manera o no actúe de otra manera. Lo cierto es que existe un poder institucional. En Costa Rica tenemos una democracia. Nosotros vamos y votamos cada 4 años. Lo que es más, ni siquiera hay reelección de diputados. Sí, cada 4 años sacamos a la camada de diputados que entró y entró una camada nueva. Es decir, usted puede poner en una democracia representativa a las personas que van a tomar las decisiones. Lo que no se vale es que usted pone a las personas en la Asamblea Legislativa y 6 meses después esas personas van a tomar una decisión, como fue el caso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y entonces usted coacciona y extorsiona a través de no darle educación a los niños, no darles salud a los ancianos, no paralizar el suministro de combustible. Eso fue lo que pasó el año pasado, no podemos olvidarlo. Y entonces se le manda un mensaje a la Asamblea Legislativa que dice, si ustedes legislan de esta manera, no va a haber combustible. Si usted legisla de esta manera, no va a haber educación para los niños. Si usted legisla de esta manera, no va a haber servicios de salud en los hospitales. En un país donde los hospitales en su gran mayoría son hospitales públicos. Eso no se vale en un sistema democrático. Entonces queremos permitir la huelga, pero no queremos alcahuetear que la huelga sea un mecanismo para extorsionar al poder institucional y al poder legítimo. Don Pedro, y eso se lo digo así con esta claridad. La huelga no puede ser utilizada para extorsionar al poder institucional y extorsionar al poder legítimo. Don Pedro, pero con esta propuesta, usted dice, podemos permitir la huelga, pero no la extorsión, digámoslo así, en la huelga. Es correcto. Usted habla de suspender el contrato desde el primer día de huelga. Es correcto. Entonces, ¿en dónde se permite la huelga? Y la gente podría decir, ¿dónde está también mi derecho a huelga que está en democracia? Hay cierta coacción, se podría interpretar por parte de líderes sindicales ahí. Muy bien, entonces, si usted, como en otros países, va a huelga durante el fin de semana, no va a tener ningún problema. Si usted va a huelga y la hace acotadamente, de forma tal de que sea una huelga legal lo que ustedes hacían, porque también lo que hay que decir es que aquí hemos ido a un montón de huelgas ilegales durante toda la vida y hemos alcahueteado esas huelgas ilegales. Lo que va a suceder es que yo voy a una huelga legal, 1 o 2 días, se declara la huelga legal y me pagan la huelga. Se declara la huelga legal y me pagan más adelante la huelga legal, porque se suspendió, pero luego un juez decidió que era legal, entonces se va a tener que pagar. Como pasó con los maestros. Entonces, si usted está seguro de que su huelga es legal, usted va y se manifiesta. Y lo hace de una manera que no sea para extorsionar, sino para que sea para manifestarse 1 o 2 días. Después de que usted va y se manifiesta 1 o 2 días en una huelga legal, hay además un alineamiento de intereses, el juez resuelve rápidamente, entonces los huelguistas van a querer que el juez resuelva rápidamente. Hoy es al revés, hoy los huelguistas quieren que el juez resuelva en las calendas griegas. No, entonces se alinean los intereses, es una huelga legal, el juez resuelve en 7 días, y si el juez resuelve en 7 días, entonces en la siguiente quincena el patrono estará pagando el salario, si la huelga es legal. Pero es que aquí funciona al revés. Aquí nos vamos a huelga durante 3 meses para que se resuelva en 1 año. Los 3 meses pagados y los niños sufriendo. Entonces, yo no tengo ningún problema. Si la huelga es legal, que se vaya a huelga legal, que el juez resuelva rápidamente, pues eso es lo que queremos. No queremos que el juez dilate la respuesta y la resolución. El juez resuelve rápidamente, se declaró la huelga legal, el patrón no paga y todo perfecto. Don Pedro, ¿ha tenido usted
conversaciones sobre esta propuesta con la bancada oficial. No sé si ha podido inclusive hablar con el presidente sobre esto, con el ministro de la presidencia, que pues también estuvo muy anuente a apoyar, por ejemplo, el proyecto de don Carlos Ricardo y doña Yorleni en la Comisión Especial de Huelgas, para ver cuál ha sido la posición también del gobierno en este tema. En realidad, desde que salió esto a la luz pública ayer, lo que ha habido es un silencio ensordecedor. Yo soy optimista siempre. Yo quisiera entender o interpretar ese silencio como un signo positivo. Es decir, no me dijeron que no vehementemente y de entrada. Así es como lo estoy interpretando. Creo que las partes están analizando la propuesta con cautela. Creo que no se la esperaban. Como les digo, yo no presenté esa propuesta sino hasta el jueves al final de la tarde. Ya después vino el fin de semana y no fue hasta ayer que algunos medios se percataron de que yo había presentado esa moción. Como le digo, yo me mantengo optimista. Considero que la propuesta es lógica, considero que la propuesta es legal, considero que la propuesta es necesaria con base en nuestra historia. Tenemos una historia muy reciente y también una historia antigua que nos permite determinar con convicción de que ha habido un gran abuso en detrimento de las personas más vulnerables en este país. Y como yo le decía a Boleta, yo creo que este punto es fundamental. Necesitamos alinear los intereses. Si la huelga es legal, que se dé la posibilidad de expresarse, que los huelguistas se expresen, que el juez resuelva rápidamente, y si es legal se les va a pagar. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados en este país a que los jueces no resuelven hasta dentro de un montón de meses, y esa tal vez es la parte que nos hace cortocircuito en la cabeza. Gracias, Pedro Muñoz, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana. Tenemos en línea al secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos Privados, ANEP, Albino Vargas. Buenos días, don Albino. ¿Escuchaba usted a don Pedro Muñoz? No sé si pudo escuchar toda la conversación para que se refiera a ello. Y bueno, ante lo que sucedió también anoche en la comisión que estudia el proyecto sobre huelgas. Buenos días, don Albino. Buenos días, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Mire, un saludo respetuoso para don Pedro y para ustedes, pero las cosas tienen que decirse como son. Primero que todo, lo que está sucediendo es una fuerte ofensiva antiobrera. Nosotros vemos en el horizonte medidas económicas más fuertes todavía en función del problema del déficit fiscal, del pago de la deuda pública y los intereses de la deuda. Sí, para nadie es un secreto que don Pedro responde a intereses mega empresariales muy poderosos que lo tienen sentado ahí. Cualquier cosa está representando don Pedro menos los intereses de los obreros, de los trabajadores, desde el punto de vista incluso de la filosofía del humanismo cristiano, En primer lugar, lo que tenemos que plantear es que las restricciones que están saliendo de este proyecto de huelgas son tan severas que hacen prácticamente inviable el derecho de huelga. Si usted tiene una larga lista de servicios públicos donde usted va a prohibir las huelgas y desde el día primero le advierte a un eventual huelguista de otros servicios que pueden ir a huelga, que le van a rebajar desde el primer día, usted lo que está haciendo es una leguleyada, una ley desde el punto de vista que la haga inviable, inutilizable per se. No nos llamemos a engaño, o sea, no podemos manipular a los costarricenses que tanto le preocupan a don Pedro desde el punto de vista de que las causas estructurales son otras. Don Pedro, usted y su grupo del capital en la asamblea hicieron una ley muy mala, la ley fiscal. Ustedes violentaron la Constitución y hay fuertes reacciones porque ustedes modificaron de facto la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949
que genera fuertes resistencias en diversos sistemas institucionales que hoy se rebelan contra la aplicación de una ley mala que ustedes hicieron, una ley injusta y que ustedes saben que no va a alcanzar. Usted tiene muy claro que lo que están haciendo ustedes es prevenirse y prevenir a sus representados, los del capital, con cosas más fuertes que vienen. Ustedes saben que necesitan castrar el derecho de protesta, matar el ánimo de resistencia de la ciudadanía, amenazándola, porque además hay una cuestión muy ideológica aquí que trasciende las fronteras de la mera legalidad. Ustedes están legislando porque creen que todos los que hemos ido a huelgas o que los que las hemos promovido somos delincuentes. Es decir, ustedes están metiendo el derecho de huelga como algo criminal, ¿verdad? Ustedes están regulando, castrando, violentando el derecho humano fundamental de la huelga, consagrado en todos los tratados internacionales, metiéndole el sesgo de criminalizar el derecho de huelga. No me venga a decir, don Pedro, lo que se hace en otros países, porque si lo que se hace en otros países, que es discutible y que meritaría otro programa, no tiene que ver con Costa Rica, porque Costa Rica siempre anduvo adelante en muchas cosas. La reforma procesal laboral fue bien planteada, La huelga del año pasado duró tantos meses porque el gobierno, que es su gobierno, del cual usted también es parte, no quiso negociar, ¿verdad? Es decir, la huelga la dejaron durar tanto tiempo como se quiso que durara, porque no estuvieron dispuestos a ceder ni un ápice en el ajuste fiscal de hondo repudio que le impusieron a la población. Perfecto. ¿Verdad? Albino, Entonces, vamos a escuchar así un poco fueron también las la cosas. reacción de don Pedro. Albino, Perdón. vamos a escuchar también la reacción de don Pedro y tal vez entrarnos un poco también propiamente en lo que es esta posibilidad que plantea don Pedro de la suspensión del contrato laboral. Don Pedro Muñoz, y ya volvemos con usted, don Albino. Si don Pedro reacciona, me tienen que dar derecho a mí a otra reacción a lo que va a decir don Pedro. ¿Le parece? Por supuesto, don Albino. Buenos días, don Albino. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, aparte de sus calificaciones personales a las que no me voy a referir, me extraña usted que son... No son personales, don Pedro, son políticas. No, bueno, usted ha dicho que yo obedezco a ciertos intereses y que por eso es que estoy legislando de la manera como lo estoy haciendo. Yo más bien... Bueno, yo estoy convencido de eso, don Pedro. Don Albino, ¿me permite, por favor? Usted trabaja con la línea que le da, por ejemplo, el periódico Don Albino, yo no lo interrumpí. Sí, está bien. Yo no lo interrumpí a usted ni un segundito. Ahora yo voy a tener derecho también. Usted va a tener derecho y yo no lo interrumpí a usted, yo lo dejé hablar. Siga, con mucho gusto. Gracias, don Albino. Aparte de esas calificaciones de parte de don Albino, yo le ruego a don Albino que diga si yo estoy mintiendo. Este es el momento y él va a tener el derecho de réplica, que diga si yo estoy mintiendo en cuanto a que lo que yo estoy proponiendo está respaldado por la OIT, número uno. Número dos, don Albino acepta que esto es utilizado en otras legislaciones. Me parece también que ese es un punto importante en el debate, digo yo, aparte del tema de las calificaciones, porque yo no lo estoy calificando a él. Creo que ese es el tema de fondo. Y número tres, yo le digo a don Albino que nos diga, que se ponga la mano en el corazón, de si él considera que no ha habido abusos en el ejercicio de la huelga y que si no ha habido abusos en el ejercicio de la huelga en los últimos 365 días. En la última huelga de la Caja Costarricense del Seguro Social, hasta muertos hubo. Entonces, yo quiero que don Albino, objetivamente, sin entrar en calificaciones, nos diga si la OIT, tres cositas muy puntuales. Si la OIT respalda o no respalda mi propuesta, esa es la primera. Número dos, él pues reconoce que hay otras legislaciones que tienen, que han integrado propuestas como la mía, número dos, y que él nos diga con el corazón en la mano si el derecho de huelga ha sido abusado o no ha sido abusado, y yo doy como ejemplo las desafortunadas muertes
de esta última huelga de la Caja Costarricense del Seguro Social, muy puntualmente. Don Albino. Bueno, en primer lugar, como usted me pide que yo me ponga el corazón en la mano, yo le voy a pedir a usted que se ponga el corazón en la mano. Porque en esas otras legislaciones, en esos otros países que usted citó, los sistemas tributarios son altamente justos. Los sistemas tributarios son totalmente progresivos. Y entonces los conflictos tienen una anticipación por una voluntad política férrea de todas las partes que los previenen desde el punto de vista de que el diálogo social a nivel de política de Estado es completamente real, ¿verdad? Entonces, si usted me cita esas legislaciones, yo no puedo dejar de citarle a usted lo que representa el diálogo social en esos países, ¿verdad? En esos países. Entonces, y son países que tienen tanta integración social que el tema de la huelga es casi innecesario, porque la justicia, la buena distribución de la riqueza, la posibilidad real de la participación de los sindicatos en la definición de las políticas públicas, como la de los empresarios, posibilita la prevención. Eso no está sucediendo en Costa Rica. Eso no está sucediendo en Costa Rica. Usted se está desangrando por presuntos abusos en las huelgas. Yo podría decirle a usted lo mismo, lo que está representando el impuesto al valor agregado que usted avaló en cualquier cantidad de micros y pequeños y medianos negocios que han venido cerrando reiteradamente. Usted tiene que entender, don Pedro, que lo que ustedes están haciendo con las políticas económicas, y perdone, pero don Pedro, yo lo respeto mucho a usted como ser humano, pero cuando yo leo el periodismo del odio y veo su pensamiento al respecto, hay una concatenación estratégica, ¿verdad? Usted funciona como una vocería de ese periodismo del odio en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y tercero, en cuanto a las muertes que ocurrieron, no está demostrado todavía que haya sido producto del movimiento de huelga. Nadie quiere una huelga que dure ni tanto ni que provoque tanto efecto. La voluntad estaba establecida desde el punto de vista del inicio del movimiento con la prevención que se pudo haber hecho con la negociación del proyecto fiscal que ahora hasta los mismos alcaldes de muchos países, de muchos cantones de nuestro país están cuestionando. Entonces, don Pedro, no podemos hacer un análisis de su propuesta descontextualizada, ¿verdad? No es un tema técnico, don Pedro, con todo respeto. No es un tema técnico, usted lo sabe bien, es un tema eminentemente político y usted, como buen conocedor que de la política pública de este país y de los intereses económicos que se están moviendo, usted sabe que sus representados, el gran capital, ocupa esta restricción de la huelga, ocupa matar la resistencia ciudadana. Ustedes ocupan castrar per se el derecho constitucional de huelga cuando se avecinan cosas más grandes que tienden a ajustar la sociedad a las cuestiones macroeconómicas que no se están pudiendo resolver por los cauces normales y que están generando tanta resistencia. Si vamos a hablar de esto, tenemos que darle la amplitud, la integralidad de todos los factores que están interviniendo en este momento, ¿verdad? Porque usted ahora se viene a patada limpia, ya que usted usó expresiones populares, contra el derecho constitucional de huelga como derecho humano, ¿verdad? Pero yo puedo decir también que se vieron beneficiadas gigantescas empresas, grandes corporaciones que ustedes amnistiaron con el pago de impuestos y con esa ley fiscal que tanto repudio ha generado. Entonces yo reitero, no es una discusión técnica, no vamos a caer en la discusión técnica porque lo que ocupa la sociedad, los grupos que usted representa y los que nosotros representamos, es ver cómo nos ponemos de acuerdo efectivamente para que quepamos todos en ella. Las huelgas de los últimos días es porque hay un sector muy poderoso de clase media que se siente que va a quedar fuera de los beneficios del crecimiento económico. Porque si hablamos de privilegios, también tenemos que meterlos todos en la mesa. No, Albino. Todo tipo de privilegios debe ser puesto en la mesa, si eso es a lo que queremos llegar también. Sí, señor.
Perdón que le interrumpa, porque nos queda muy poco tiempo, pero también me interesa tal vez, pues parte de la pregunta que hacía don Pedro también, de que si lo que se propone por parte de él, esta suspensión del contrato, está respaldado o no por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajador. No es cierto eso, no es cierto. La ruptura de los contratos es algo muy grave que no podemos aceptar en función de la legislación obrera de Costa Rica que avanzó con la reforma procesal laboral. Es decir, aquí lo que hicimos fue convertir el derecho constitucional de huelga en algo real, Eso fue lo que pasó con la reforma procesal laboral. La tardanza de los jueces en definir si una huelga es legal o no es un asunto de procedimiento, de infraestructura judicial, ¿verdad? Es decir, aquí lo que tuvimos es una legislación avanzada, la más avanzada de América Latina, como fue la más avanzada cuando el Código de Trabajo surgió en 1943, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no me vengan a decir ahora que los parámetros aquí, los parámetros allá, avanzamos en el derecho constitucional de huelga y ahora lo que quieren es revertirlo, lo que quieren es involucionar el avance que tuvo nuestra legislación obrera, precisamente porque los ajustes posteriores que vienen van a generar reacciones tan grandes, tan fuertes, tan extendidas, que lo que quieren es prevenirse, porque en el fondo lo que tienen miedo. Lo que la clase política de este país lo que tiene es miedo de lo que viene y la reacción popular. Por eso se mandaron a hacer ese edificio legislativo tan horrible, ¿verdad? Que parece un búnker hacia arriba, un búnker vertical. Efectivamente, es en el fondo del asunto cómo vamos a quedar como sociedad con el ajuste estructural, fiscal, que ellos están defendiendo. Ese es el fondo, la cuestión, no si la legislación es tipo OIT o no. Los avances que tenemos en legislación obrera en este país no funcionan para el modelo de reorganización ideológica de la sociedad que don Pedro, que don Carlos Ricardo Benavides, que doña Yorleni León y otros como ellos defienden, respondiendo a los intereses del periodismo del odio, que son los que marcan la agenda parlamentaria en este momento de nuestra sociedad. Muchas gracias, don Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que se refería a lo que ha manifestado el día de hoy don Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana. Para cerrar, don Pedro, muy rápido. Me despido. Y nada más, coincidimos don Albino y yo que el tema no es técnico, que el tema es político, lo cual a mí me da mucha tranquilidad de que podemos pasar a la parte política en la Asamblea Legislativa a discutirlo y que esto que yo estoy planteando no es una ocurrencia, sino que está fundamentado en las leyes de la OIT. Perfecto, don Pedro. Vamos a leer algunos comentarios de ese tema para ya ir al corte y venir con la otra temática. En cuestión de minutos los tendremos en pantalla, ya en segundos. Eva Laraya Vega dice, lo que plantea el diputado es un sentido lógico porque si no hay contrato tampoco puede haber huelga. Los políticos lo que deben es procurar mejores condiciones humanas, políticas y laborales y se acaban las huelgas. Dice Gravin Carballo, entonces tenemos que dejar que los gobernantes hagan lo que ellos les dé la gana. Cintia Sáenz Sancho, ¿cuál es el problema? Se hacen huelgas y reciben la paga, no pierden nada. Más bien salen ganando. Cuando Costa Rica esté en el abismo, quizás reaccionen los independientes, seguiremos trabajando y pagando nuestros impuestos. Estos son partes de los comentarios que hemos tenido en este debate, al final de cuentas, que se da acá también con don Pedro y don Albino. Vamos a ir a un corte y ya venimos a hablar un poco más de lo que fue la Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional y hacia dónde va esta agrupación política.